¿Cómo están? Buenas noches. Como bien en el tema, te puse ahora, no pertenecemos a este mundo. Esta cita viene en eh, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 16. Y es el capítulo 17, está hablando. Es una oración que Jesús hace poco antes de ser crucificado. Entonces, él dice, no son del mundo, refiriéndose a los discípulos, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Entonces, básicamente dice que no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, también lo dice en otras citas, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Algo que a veces les digo como de vacilada, bueno, no sé si es vacilada, entre broma y broma, la verdad se asoma, y no sé si es por la edad que he estado, pues, reflexionando mucho, ¿no? Y precisamente le decía a una persona en estos días que, sobre todo nosotros en Occidente, no hemos sido educados en cuanto a la muerte, le seguimos teniendo la muerte a pesar de que creemos en Dios. O sea, no estoy hablando aquí de los agnósticos o de los ateos, estoy hablando de los creyentes. Los creyentes creemos en Dios, creemos en un ser eterno que existe y que ha prometido que pasaremos la eternidad con Él. ¿Sí? Lo que se le conoce como el paraíso. Entonces, les decía que nosotros no hemos sido educados, porque tiene que ver con la educación. Por ejemplo, en Oriente, los musulmanes están dispuestos a dar su vida por lo que creen y se pueden inmolar, tronar una bomba totalmente con ellos porque creen que van a ir a una especie de paraíso donde van a tener no sé cuántas vírgenes. Nosotros tenemos otra creencia, pero sí creemos en una vida mejor después de esta. O sea, queremos una vida después de esta, pero también en una vida mejor después de esta. Y entonces yo le decía a esta persona, si estuviese en un lugar precioso, maravilloso, con la mejor alimentación que hay, donde siempre te sientes gozoso, ¿te querrías salir de ahí? Y me dice, pues no, pues ese es el paraíso. Entonces, ¿por qué no queremos llegar ahí? Como que nos aferramos mucho a este mundo de dolor. Y me acuerdo de del apóstol Pablo. O sea, a lo mejor se oye muy exagerado, ¿no? Este mundo de dolor, pero Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Tenemos que confiar en Dios, que Dios que vamos de la mano de Dios y que Dios va a ir supliendo nuestras necesidades y que de alguna manera todo lo que pasamos aquí es una enseñanza. Pero si vemos, por ejemplo, en Filipenses, el apóstol Pablo decía, yo ya me quiero morir, ya me quiero ir con Dios, yo sé que voy a estar mucho mejor allá con Él. Ajá. Dice, pero si por causa de la obra es mejor estar aquí, pues no, pues aquí le seguimos. Pero mi deseo es estar con Dios. Entonces, le tenemos todavía mucho miedo a la muerte. ¿Sí? Y estoy hablando a creyentes, no estoy hablando a incrédulos, y a gente que cree que hay un Dios y que vamos a pasarla con Él. Entonces, tenemos que estar eh, bien educados y creyendo en las promesas que Dios hizo, porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo algo, eso es. ¿Sí? Y como a veces oímos frases, ¿no? Es que aquí estamos de paso, y que no se quede nada más en una frase, que realmente sea un entendimiento que estamos aquí de paso y que el lugar a donde vamos es un lugar mucho mejor en el que aquí estamos. Entonces tenemos que aprender desde ahora, y Jesús lo enseñó, a morir
a nosotros mismos, ¿sí? Para vivir para Dios. Bien, vamos a leer Juan 15. Yo creo que, bueno, léanlo en su casa. Lo que pasa es que de repente a veces traigo muchas citas y no alcanzo a dar todas. Pero en Juan 15 dice Jesús, alejados de mí, nada pueden hacer. Yo estaba compartiendo el domingo. Dios nos dio un libre albedrío. ¿Y qué hemos hecho con ese libre albedrío? Un desastre de nuestras vidas. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es depositar nuestro libre albedrío, ¿sí? A los pies de Jesús. Porque yo les preguntaba el domingo, ¿quién tiene el control? Y todo el mundo, no, pues Dios tiene el control. Pues sí, tendrá el control de casi todo excepto de nuestras vidas. Y a veces decimos, sí, Dios tiene el control de mi vida. Y la pregunta es, ¿se lo has dejado? Porque Dios te dio un libre albedrío y no va a romper ese libre albedrío que Él te dio. Él espera que tú voluntariamente te acerques a Él. Entonces, por eso les decía, nosotros no sabemos qué hacer con nuestro libre albedrío. Ya hemos comprobado que no podamos con él, no sabemos qué hacer y lo usamos de una manera inadecuada y mal. Entonces, lo mejor que podemos hacer es depositar ese libre albedrío a los pies de Cristo. Vamos a leer eh, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 27. Dice ahí, y decía a todos, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sí? Y se refiere a esta vida, porque tenemos una vida mejor. O sea, algo que siempre les hemos dicho, la muerte, ahorita les acabo de decir, es un cambio de domicilio. No hay una muerte como tal. La Biblia le llama muerte a lo que es separación de Dios, a la gente que se va al infierno, eso sí le llama muerte. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está, aunque esté vivo, no morirá, o no morirá eternamente, también dice, porque somos seres inmortales. O sea, este tuche se lo van a comer los gusanos, como dicen por ahí, pero mi ser es inmortal. Entonces, hay gente que va a pasar la eternidad con Dios y hay gente que va a pasar la eternidad separado de Dios. ¿Sí? A esto se refiere con el que quiera salvar su vida. Es la gente que ama mucho o se aferra mucho a esta tierra. De hecho, dice el apóstol Juan, dice, no ames al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nuestro amor debe estar en Dios y no en este mundo ni las cosas de este mundo. Entonces, sí, pues, dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Pues de que le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo o pierde su alma, dice en otra versión o en otro lado, dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, en este versículo está hablando de la cruz, ¿se acuerdan? Dice, si no toman su cruz y me siguen. Entonces, ¿la cruz qué era? En los tiempos de Jesús era un instrumento de muerte. Jesús murió en la cruz. Y luego Jesús dice, carga tu cruz. Está diciendo, niégate a ti mismo, muere a tu yo para que vivas la vida inmortal que tengo para ti. ¿Sí? Fíjense, en Éxodo 4:24 es un eh, pasaje muy interesante. ¿Se acuerdan que Moisés sale huyendo de Egipto, se casa con esta, la hija del sacerdote de Madián, ¿sí? Y Dios le habla en la zarza y tiene que regresar a Egipto. Entonces,
En el regreso a Egipto, Séfora va con él, su esposa. Fíjense cómo dice en el verso 24. Dice, y aconteció que en el camino, que en una posada, el Señor le salió el encuentro. El Señor le salió el encuentro a Moisés y quiso matarlo. Tú dices, espérate, como que si Dios había enviado a Moisés a Egipto y luego de repente se le aparece y quiere matarlo, ¿cómo está esto? Entonces, acuérdense que hay muchas cosas que son símbolo de algo en la Biblia. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que Egipto representa el mundo. Nosotros fuimos sacados de este mundo espiritualmente, aunque estemos físicamente todavía en él. Por eso es el tema, no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Dios. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, decía Jesús. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, tienes que morir a ti mismo si quieres estar en Egipto o ir a Egipto. No puedes ir a Egipto a salvar a los demás si no has muerto, porque si no has muerto a tu carne, a tu yo, pues Egipto te va a jalar, Egipto te va a seducir, ¿sí? Entonces fíjense cómo dice, Dios quiere matarlo. Entonces Séfora, la esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Eso está bien, bien interesante. Y se oye ahí medio fuerte, ¿no? Toma un pedernal, o sea, una piedra y con la piedra le hace la circuncisión al pobre escuincle, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa la circuncisión en la Biblia? ¿Sí? La circuncisión es, como dice aquí, cortar el prepucio y que es un pedazo de carne. Cuando cortas un pedazo de carne, esa carne se muere. Entonces, Dios se le aparece a Moisés, y entonces se fuera, quita ese pedazo de carne y la carne muere. Entonces, ya muertos a la carne, porque todo es un simbolismo, muerto la carne, ya puedes ir a Egipto, sin que ames a Egipto, sin que ames a el mundo. ¿Sí? Ok, seguimos. Deuteronomio 34, 5 al 9. Y Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y de luto por su muerte. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bien, vamos a Mateo. Voy a ligar este pasaje de Deuteronomio con Mateo 17. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17. Vamos a leer del verso 1 al 5. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a- en quien tengo mi complacencia, a él escuchen, a él oíd. Ok, aquí hay algo bien interesante. Primero vemos en el pasaje de Éxodo, dice, Moisés murió. Y 2000 años después, Jesús sube al monte de la transfiguración y se le aparecen Elías y Moisés. Entonces, Moisés no estaba muerto. O
sea, dejó el estuche, pero siguió vivo. ¿Se acuerdan? Si ustedes han leído el libro de Génesis, siempre se presentaban como Isaac, hijo de Abraham, ¿sí? O Jacob, hijo de Isaac, hijo de Moisés, ¿sí? Siempre se presentaban a sus padres como vivos, aunque ya estuvieran muertos. Porque también dice la Escritura, porque refiriéndose a esos pasajes en el Nuevo Testamento, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, que es lo que yo les decía ahorita, nosotros somos eternos, vamos a vivir una eternidad. Qué bueno que la eternidad la pasemos con Dios. Entonces, por eso en la transfiguración se aparecen Elías y Moisés, porque siguen vivos, ¿sí? Y estaban hablando con Jesús. Entonces, cualquiera que cree en Jesús, lo acabamos de mencionar en eh, Juan 11, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá, y el que cree en mí y vive, no morirá jamás. También dice así. Entonces, tenemos vida eterna en Jesús, ¿sí? De hecho, esas son las buenas nuevas del Evangelio, la vida nueva en Jesús. Y aquí hay algo bien interesante, que he oído algunas enseñanzas no han entendido el pasaje, porque cuando se aparecen los tres, dice Pedro, bueno, vamos a hacer un altar para Jesús, un altar para Moisés y un altar para Elías. Y entonces se aparece una voz del cielo que les dice, este es mi hijo amado, a él escuche. O sea, ya olvídate de Moisés, olvídate de Elías, ¿sí? Ahora todo es a través de Jesús. Aún el Viejo Testamento lo tenemos que leer bajo la óptica del nuevo pacto que Jesús vino a traer, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos a lo que Jesús nos habla. Dice la Biblia, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero dice, ahora nos habla a través de su Hijo. Entonces, todo es a través de su Hijo. Dice la Biblia que todo tiene que estar sujeto a Jesús. Y una vez que todo esté sujeto a Jesús, eh, Jesús mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas. O sea, una vez que todo esté sujeto a Jesús, Jesús mismo se sujetará a Dios. ¿Sí? Ok. Fíjense, vamos a Marcos capítulo 12, verso 26. Dice, pero respecto a que los muertos no resucitan, no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Moisés en este pasaje, ¿sí? Que Marcos está trayendo a la memoria. Dice, yo sigo siendo, si lo leemos de otra forma, dice, yo sigo siendo el Dios de Abraham, porque Abraham sigue vivo, yo sigo siendo el Dios de Isaac y yo sigo siendo el Dios de Jacob. Y lo dice en el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, por eso decía Jesús, aquí es Jesús el que está hablando. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, porque soy Dios de vivos. ¿Sí? Cuando dejemos el estuche, Dios seguirá siendo nuestro Dios y seguiremos vivos y seguiremos adorándolo y seguiremos conociéndolo. Hay un pasaje que está en Hechos, sí, vamos, no iba a ir, pero vamos, Hechos 14. Y adelantito, Hechos capítulo 14, verso 19, 14, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces apedrearon a Pablo, lo matan y lo dejan fuera. Yo te voy a decir por qué creo que sí murió Pablo, ¿sí?
Vamos a Segunda de Corintios, voy a ligar esto, a ligar esto con Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Pablo está hablando de sí mismo en tercera persona. Dice, conozco a un hombre en Cristo, y está hablando de él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, sí, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, es un pasaje que muchos conocemos cuando Dios va. Dice, Pablo va a la presencia de Dios. Por eso ligo con el anterior. Yo creo que si lo mataron, llega al cielo, se presenta delante de Dios y Dios le dice, sabes que todavía no es tu hora, regrésate. Y lo regresa, pero vio cosas y vio el paraíso de Dios. ¿Sí? Aquí lo dice. Dice que fue arrebatado al paraíso. Entonces, si hay un paraíso después de este lugar no es el paraíso, este lugar es una pasada en el camino. Nuestro lugar eterno es con Él y vamos a estar vivos, vamos a pensar, vamos a sentir, ¿sí? Vamos a ser seres completos allá, ¿sí? Ok. Eh, Fíjense, en 1 Corintios 3:16 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Se acuerdan? Ok. Y dice ahí que el templo de Dios somos nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir? No puedes destruir el templo de Dios. Puede ser suicidio, puede ser asesinato, pero no puedes destruir el templo de Dios. El templo de Dios está aquí con un tiempo señalado por Dios. La Biblia dice que mis días están en sus manos. Entonces, por mucho que me quiera ir con Dios, como decía Pablo, yo ya me quiero ir con Él, no me puedo ir hasta que Él lo indique, hasta que el tiempo de caducidad de este cuerpo, de este estuche, se haya cumplido. El tiempo de caducidad es diferente en cada uno, pero no lo puedes adelantar. Es hasta que Dios diga. Ya cuando Dios dice que entregues el estuche, lo entregas y te vas con él, ¿sí? Pero es hasta que él diga. Tenemos otro ejemplo, ¿se acuerdan de en Lucas 16:19? Está la parábola de el rico y Lázaro, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que había un hombre que era muy rico, que tenía muchos bienes, pero también en ese mismo lugar había un mendigo llamado Lázaro, que llegaban los perros y les lamían las llagas al mendigo Lázaro, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que muere Lázaro y que después muere el rico. Y entonces habla que llegan al Seol. El Seol es la morada de los muertos. Este lugar estaba separado por un abismo, dice ahí Jesús. En un lugar estaban los torturados, los que no habían vivir su vida de acuerdo a Dios, y en otro lugar, en el seno de Abraham, era una especie de paraíso, ¿sí? Entonces, habla de esta vida eterna después de la muerte, que de hecho le dice el rico, alcanza a ver a Abraham desde el otro lado del abismo y le grita, Padre Abraham, este, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que me la ponga en la boca para sentir algo de alivio. Y dicen, no, pues hay un abismo eh, y no pueden pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Bueno, entonces manda a Lázaro con mis hermanos para que les avise de este lugar y no vayan a llegar aquí. Y entonces Abraham le dice, nadie puede salir de aquí. La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después la muerte. Entonces, nadie regresa de la muerte.
Una vez que llegó tu hora, o te vas a un lado o te vas al otro. Que me apareció mi abuelita, pues no es tu abuelita, el diablo se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Y dice, pues, aunque pudiera mandar a Lázaro, no lo van a oír. Si no oyen a Moisés y a los profetas, que ya los tienen, pues menos a uno que se levanta de los muertos, ¿verdad? Ok. Eh, Filipenses 1:20, creo que aquí está la cita que estábamos mencionando, ¿no? Donde habla Pablo que su anhelo, ¿no? Es irse con Jesús. Filipenses capítulo 1:20, en adelante, vamos a leer, creo que está el verso 24, dice, conforme a mi anhelo, que es un anhelo, y mi esperanza, que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que está diciendo. Si muero, gano. ¿Por qué? Porque me voy a ir a un lugar maravilloso. ¿Sí? Es mejor estar allá. Es ganancia la muerte. Voy a estar aquí mientras Dios lo permita para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Dice, pero si el vivir en esta carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea, que está diciendo, ya me quiero morir, o sea, ya me quiero ir con Dios, ya no quiero estar aquí, pero quedar en la carne, en este cuerpo, es más necesario por causa de ustedes, porque si no, ¿quién les va a enseñar a ustedes? ¿Quién les va a predicar a ustedes? ¿Sí? Entonces, mientras sea necesario, aquí estoy, pero mi deseo ya es irme con Dios. Mi deseo es estar allá, lo cual es mucho mejor, dice Pablo, es mejor estar allá que estar aquí. Fíjense, Apocalipsis, un libro que tocamos muy poco, Apocalipsis capítulo 12 verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, o sea, hemos vencido a la muerte, hemos vencido al pecado, hemos vencido al mundo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y fíjate cómo dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Lo está diciendo aquí Dios como un halago, el menospreciar sus vidas. ¿Sí? Porque esto, ¿qué es menospreciar? Darle un pequeño valor a algo que mucha gente cree que tiene un alto valor. Y lo que está diciendo Dios aquí es que esta vida tiene un pequeño valor comparado con el gran valor que tiene la vida en la presencia de Dios, estando ya con Dios. ¿Sí? Me voy a saltar unas citas, ¿no? Como les decía al principio, traigo muchas citas. Este, vamos a 1 Corintios 15:54. Vamos a regresarnos tantito. 1 Corintios, capítulo 15, verso 54. Aquí está hablando precisamente también de la muerte. Voy a leer desde el verso, voy a regresar un poquito, verso 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, la gente que ya se fue se va a levantar de nuevo y la gente que viva para el momento del regreso de Cristo va a ser transformada. Y dice verso 53, porque es necesario que esto corrupto o corruptible, está hablando de la carne, de este cuerpo, se vista de incorrupción, o sea, vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se corrompe, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvides la muerte en victoria. Ok, fíjate lo que está diciendo, que es necesario que esto
corrupto se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se degrada, ¿sí? Que no se corrompe, eso es corromperse, que se va degradando. Entonces, el nuevo cuerpo que vamos a tener cuando estamos en la palabra de Dios, no se corrompe y va a ser un cuerpo, dice aquí, inmortal, porque es lo que le estaba diciendo, somos inmortales. Y tenemos que tener esto bien presente para no tener miedo a hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. De hecho, Jesús dijo, no tengan miedo a la muerte ni a los que matan al cuerpo, porque al alma no la pueden tocar. Dice, más bien tengan miedo al que puede echar el alma al infierno, decía ahí Jesús. Entonces, eh, en muchos lados dice, no tengan miedo a la muerte. A veces, cuando no tenemos el concepto correcto de la muerte, entonces es cuando hay un dolor, cuando un ser querido se va. Y Pablo dice, creo que es en primera a los tesalonicenses, creo que es el 4:16, y déjenme ver si estoy. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se fijan aquí vuelve a decir la trompeta, Dios va a tocar la trompeta y los muertos se van a levantar. Descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Pero voy a leer un poquito antes para el punto que está hablando, es decir, por lo cual voy a leer desde el verso, sí, aquí está, desde el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No dice de los que mueren. En este pasaje está hablando de dormir. Dice que los que estamos en Cristo vamos a dormir hasta que la trompeta sea sonada, hasta que la trompeta suene. Sí, pero vamos a dormir, no vamos a morir. O sea, no acaba todo después de la muerte. ¿Sí? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Entonces, cuando tú tienes esa esperanza de parte de Dios, no te entristeces cuando un ser querido se te adelanta, porque sabes que lo vas a volver a ver y sabes que está en un lugar mucho, mucho mejor que en el que estamos ahorita. ¿Sí? Fíjense, vamos a Mateo 16:18. Mateo 16:18. Mateo 16 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo tocamos la vez pasada. Y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. Básicamente está diciendo que estamos por encima de la muerte, ¿sí? Los que estamos en Cristo. Y la muerte no tiene poder o no tiene potestad, de hecho así lo dice la Biblia, sobre los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Ok, segunda Timoteo 1:10, dice, la bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. O sea, tenemos una vida inmortal. De hecho, con esto quiero terminar. Sí, traigo más citas, pero creo que el punto que quería decir está claro. No somos del mundo, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, sí, pertenecemos a Dios. No ames el mundo, no te encariñes mucho con este, porque el lugar a donde vamos es mucho mejor que esto. Nos conviene que haya esta catafixia, este cambio, sí, de este mundo por el siguiente, donde vamos a estar con Dios. ¿Sí? Entonces, este punto de reflexión sería bueno seguir, válgame la redundancia, reflexionando en el tema de no morimos en Cristo, sino tenemos vida eterna y es mejor estar allá que estar aquí. Bueno, gracias por haberse conectado. Nos vemos primero Dios la siguiente semana y vamos a terminar como siempre con una